Hoy, Día Internacional contra las Desapariciones Forzosas, recordamos algunos de los rankings más tristes que lidera nuestro país. Somos el país de la Unión Europea con más desapariciones involuntarias. Más de 100.000 víctimas del franquismo continúan aún bajo tierra en cunetas, según denuncia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. España es además el segundo país del mundo detrás de Camboya con más fosas comunes. A pesar de ello, el gobierno sigue bloqueando la investigación sobre los desaparecidos del franquismo que la ONU lleva 15 años reclamando. Saludamos en este punto a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes. Emilio, el dato lo acabamos de escuchar, es muy recurrente y cuando uno lo escucha no salen las palabras. España, segundo país del mundo con más fosas comunes, detrás de Camboya. Una vergüenza este dato, de que esto siga ocurriendo a día de hoy. En concreto, nosotros tenemos los nombres de 114.226 personas, hombres, mujeres, niños, civiles, que no estaban en lugares donde hubo guerra, sino en lugares donde hubo una limpieza política, y es cierto que ningún gobierno, desde la muerte del dictador Francisco Franco, ha asumido la responsabilidad que han hecho otros gobiernos de otros países del mundo más frágiles económica y políticamente, de dar una sepultura digna a estas personas. ¿Esto, Emilio, es solamente una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de voluntad política? Es una cuestión de voluntad política. Ciertamente nosotros vemos a veces en la actualidad como nadie discute los recursos que utilizan la policía u otros medios para buscar a personas que desaparecen hoy en día, ¿no? Técnicamente y económicamente el Estado español lo podría hacer sin ningún problema, sin que supusiera un problema, pero evidentemente no hay voluntad política para hacerlo, ¿no? Lo cual es bastante inexplicable, porque hablamos de algo tan básicamente humano como dar una sepultura digna a un ser humano al que están buscando sus familiares, que están vivos hoy y que quieren hacerlo hoy. No estamos hablando del pasado, estamos hablando de gente como Ascensión Mendieta, que si no hubiera sido por la ayuda de un grupo de voluntarios, pues no hubiera podido morirse con la tranquilidad con la que dice que va a hacerlo después de haber enterrado dignamente a su padre. Y si para esto no hay voluntad política, como tú dices, me imagino que lo de la investigación de los desaparecidos del franquismo, pues ya es prácticamente imposible, ¿no? Por mucha reclamación que haya por parte de la ONU. Bueno, la ONU no puede, digamos, sancionar de alguna manera a España por esto. Ahora mismo el gobierno español está de gira, el ministro Dastis está de gira tratando de que España entre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020, algo que es bastante vergonzoso, ¿no? Siendo un país que ni siquiera se ocupa de algo tan básico, y es muy difícil entender, porque incluso Rajoy ha llegado a presumir de no ayudar a estas familias y decirlo irónicamente, ¿no? La ayuda que les presto es 000, ¿no? Y eso es bastante lamentable por parte de un político que no debería tener ningún problema en ayudar a gente que pide algo tan normal, ¿no? Como que su padre no esté tirado en una cuneta y que esté en el lugar que su familia desee honrarlo y que pueda despedirlo, como lo llevamos haciendo miles de años en esta península. Emilio, queremos que escuches esta historia que bien conoces y ahora la comentamos porque familiares de una de las 8 mujeres a las que falangistas arrojaron por un acantilado en Asturias han exhumado unos restos que podrían ser de ella. Su delito, vínculos con sindicatos y con perseguidos por el franquismo. Desde este acantilado, en el cabo asturiano de Peñas, Rosaura y otras 7 mujeres fueron arrojadas al mar por los falangistas. Corría el año 1938, uno después de que la guerra civil finalizara en Asturias. Esta es una historia de venganza. Yo sobre Rosaura tengo algo idealizada. ¿Por qué? Porque hay que ser muy valiente, con la que estaba cayendo, salir al balcón de casa y llamar a los fascistas criminales. Rosaura y sus compañeras cometieron el crimen de tener algún vínculo con hombres perseguidos en la zona. Entre ellos estaba el de un chico que escondía a María, la abuela de Conchi. La cogieron, la llevaron, vino la Guardia Civil a casa porque sabían que estaba escondiendo a ese chico. La llevaron al cuartel de la Guardia Civil y mi madre no la volvió a ver más. Rosaura y María se dejaron la vida en estas piedras. Sin embargo, días después, el mar las trajo de vuelta a la orilla. Hay muchas heridas que llevan casi 80 años supurando
y hay que hacer justicia a la gente que está allí metida. Según los testimonios de la época, sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Bañugues. Bueno, enterrados por decir algo. No, eso no se llama enterramiento. Esa gente está debajo están tapados con tierra. Allí yace la esperanza de Juan y Conchi. Ambos esperan que los restos exhumados el pasado mayo correspondan a los de sus abuelas. Fue un poco agotador, pero nunca me rendí. Yo sabía que tarde o temprano tenía que sacarla de allí, o teníamos que sacarlas de allí. Los resultados de ADN llegarán en otoño, mientras, y casi 80 años después del asesinato de su abuela, Juan se indigna con aquellos que defienden no remover estos temas por cuestión, dice, de sensibilidad. ¿Sensibilidad? ¿Y la sensibilidad de la gente que está esperando por todo esto no existe? ¿Que todavía estamos en la España en las dos Españas? Pues sí, hasta que no se cierren esa herida estamos en las dos Españas. Por ello, pide a las autoridades que, aunque no colaboren, por lo menos no pongan palos en las ruedas. Hasta que no se cierre esa herida, Emilio, decía el nieto de esta represaliada, seguirán existiendo las dos Españas. Yo estuve en esa exhumación, a esas mujeres las lanzaban del Cabo Peñas, como a mucha otra gente. Los camiones llegaban allí y basculaban los cuerpos, que eran lanzados desde una altura enorme. Y detrás de esos métodos hay el sufrimiento de muchísimas familias, ¿no? Y además el maltrato por parte del Estado, porque hubo una España que Franco reparó a lo que llamó las víctimas de la violencia roja, recibieron honores, puestos de trabajo en la administración pública para toda la vida, estancos, administraciones de lotería, gasolineras, que hicieron toda una enorme reparación, y otras esperando que la democracia hiciera su trabajo de acabar con esa discriminación que fue la dictadura, pues llevan 40 años esperando, ¿no? Y no es comprensible ni explicable que nadie quiera, pues, a personas como este hombre, atenderlas, ayudarles a enterrar dignamente a su abuela, que era una mujer que en una fábrica de conservas luchaba por los derechos de sus compañeras, que es el delito que supuestamente cometió y por el que la asesinaron. Y es muy incomprensible, ¿no?, que un político que firmando en un boletín oficial del Estado pueda decir ayudar a esta gente se niegue a hacerlo. Te queremos preguntar también, Emilio, por el Pazo de Meirás, militantes del BNG que han saltado el muro del Pazo y han colgado pancartas. Alberto. Han dicho en su Twitter, Hilario, que el pueblo gallego ha ocupado el Pazo de Meirás. No sabemos el pueblo gallego, pero 20 personas sin duda lo han hecho. Han colgado, como tú comentabas, dos pancartas con 3 mensajes bien claros. Franquismo nunca más, el Pazo del pueblo gallego y que nos devuelvan lo robado. Coincide esta ocupación justo con el anuncio que ha hecho la Fundación Francisco Franco, en el que afirman en ese anuncio que van a utilizar el dinero de las entradas precisamente para exaltar la figura del dictador. ¿El Pazo, Emilio, tiene que dejar de ser de la familia Franco? Bueno, el Pazo fue comprado, entre comillas, a punta de pistola, y quienes pusieron el dinero fueron cientos de gallegos a los que le sacaron un porcentaje de su nómina, incluso a otros a los que les quitaron terreno para ampliar, digamos, los dominios que iba a tener el dictador, ¿no? No sabemos si era un regalo a Franco o al jefe del Estado, pero en cualquier caso sus legítimos dueños son las personas que lo financiaron, y por lo tanto las administraciones deberían devolvérselo al pueblo gallego, y sería un lugar además perfecto para establecer un museo de la memoria, en un lugar donde no hubo guerra, nunca hubo dos frentes, y sí fue perseguida y asesinada muchísima gente, ¿no? Y bueno, debería devolverse a sus legítimos dueños, como este país ha hecho con los partidos políticos o con algunos sindicatos, ¿no?, a los que sí se les devolvió su patrimonio. Con ellos sí se ha hecho, efectivamente. Ya veremos qué pasa con el Pazo. Gracias, Emilio Silva, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias.